Muy buenas tardes, buenas noches de España, buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues es un gusto que podamos celebrar esta sesión del mes de abril del 2026. Como siempre, bueno, pues tenemos mucho público. Creo que es una de las sesiones en las que más personas se han inscrito para participar en ella. Así que bueno, pues estamos muy contentos aquí en el Seminario de Estudios Virgilianos de la UNAM. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Javier Velaza, que bueno, pues es una persona que no necesita presentación desde luego en el ámbito de la filología clásica, de la filología latina, pero bueno, por protocolo y también porque se van a conectar personas de diferentes países y de diferentes tradiciones seguramente y formaciones, voy a dar algunas pinceladas muy breves. Realmente su currículum es muy extenso. Lo pueden en el blog del seminario, que ahora les voy a mandar el enlace por el chat para quienes lo quieran consultar. Tenemos también enlazado su perfil en Dialnet para que bueno, puedan seguir sus publicaciones. Su área de especialidad como en filología tiene que ver sobre todo con la crítica textual, la epigrafía, la literatura latina, las lenguas prerrománicas, y sobre estos temas pues ha publicado muchísimos trabajos. Entre ellos, bueno, pues ahí en el blog se destacan, por ejemplo, la historia de la traducción de la tradición del texto de Terencio en la antigüedad, su traducción de la Historia Augusta en cátedra en el año 2022. Y en el ámbito de los estudios sobre Virgilio, este libro del 2001, el In Antiquam Silvam, un estudio sobre la tradición antigua del texto de Virgilio, que bueno, pues es un texto clásico y de una altísima calidad, donde bueno, pues revisa todas las cuestiones sobre las que vamos a hablar aquí, sobre la tradición antigua del texto, sobre las distintas hipótesis, sobre las ediciones, los arquetipos, etcétera. Y bueno, y otros muchos trabajos. Además, pues es un excelente poeta, tiene un nutrido número de poemarios, que empezó con De Amores y Latines en 1996 y que, bueno, pues ha llegado hasta los últimos, El Campamento de los Aqueos de 2022 o Las Ignorancias de 2025. Del Campamento de los Aqueos forma parte de este poemario uno de los poemas sobre los que vamos a hablar mucho hoy. Bueno, pues estoy muy agradecido al doctor Javier Velaza por su participación, porque además, pues, como decíamos antes, pues es una persona con una agenda muy ocupada y, bueno, pues le agradecemos que además en España, que ahora son un poco más de las 8 de la noche de un viernes, pues haya querido acompañarnos y comentar este tema que, como ya, bueno, habrán visto en el cartel, lleva el título de Verdad Exótica y Verdad Poética, la M en Diabólica de Javier Velaza sobre los versos 95 y 96 del libro sexto de la Eneida. Como ya les decía, tienen ustedes en el blog del seminario una entrada sobre el tema que nos va a ocupar hoy, que lo tienen ustedes ahí. Y bueno, la idea de la sesión es que sea dinámica, que haya una conversación. Primero le voy a dar la palabra al doctor Velaz y luego vamos a conversar nosotros un poco, y quienes se quieran sumar también, por supuesto, luego vamos a abrir la sesión a las dudas y a las preguntas que pueda haber. Como digo, ahí en el blog pueden ver un poco desarrollado el problema sobre el que vamos a hablar hoy y un poquito de bibliografía tanto del doctor Velaza como algunos estudios sobre su obra. Particularmente sobre su obra, y me parece que estaba por ahí conectado, ha escrito en los últimos años el doctor Ekais Ruiz de Vergara algunos trabajos muy interesantes sobre la poesía de Javier Velaza, su recepción de los clásicos, en fin, junto con otros muchos trabajos que hay ahí consignados. Así que bueno, pues si les parece, doy la palabra al doctor Velaza, agradeciéndole otra vez también su generosidad y su presencia hoy con nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a mi querido colega Carlos Mariscal de Gante. Muchas gracias a todos los que estáis hoy pues en este formato bien virtual, digital, tampoco humano. A muchos de los que estáis ahí hace mucho que no os veo y me encantaría, pues en fin, poder saludaros personalmente, pero es un placer estar aquí. Es un honor participar en un seminario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, a la que me unen, en fin, lazos de amistad desde hace muchísimos años y con la que he tenido, en fin, pues, aunque en relaciones
desiguales a lo largo del tiempo, porque el tiempo pasa, pero siempre un profundo cariño. Así que muchas gracias por invitarme. Efectivamente, el tiempo pasa, ¿no? Hoy estoy un poco asombrado de cómo pasa, porque precisamente cuando he cogido el ejemplar de mi libro sobre Virgilio, he visto que han pasado 25 años desde su publicación y esos son números mayores, ¿verdad? Pero creo que bueno, la charla de hoy me ha permitido volver sobre ese texto y creo que todavía hoy puedo mantener en términos generales lo que dije allí eh, sobre cómo enfocar una tradición tan extraordinariamente compleja como es la tradición del texto virgiliano. Pero bueno, no sé exactamente muy bien cómo enfocar la charla, en tanto en cuanto es una charla que ha inventado Carlos Mariscal de Gante, con un título maravilloso que nunca se me habría ocurrido, que es ese de verdad anecdótica y verdad poética, porque efectivamente, eh, aunque uno está relativamente acostumbrado a dar conferencias, digamos, de tipo académico y paralelamente también hacer lecturas poéticas, es menos frecuente que se le invite a poner en la misma pantalla ambas lecturas de la realidad. Y también he de disculparme porque quizás sea un atrevimiento totalmente innecesario el hecho de que yo haya escrito un poema, o quizás más, pero al menos uno, sobre una cuestión sobre la que he escrito también un artículo científico. Y eso probablemente es un tanto singular. Es verdad que hay poesía que trata de cuestiones de crítica textual. Estoy recordando ahora mm, pues un poema de Jaime Siles sobre la edición de los Astronómica de Manilio, o en fin, por supuesto, pues hay críticos textuales que además también han trabajado en poesía. Probablemente el ejemplo más paradigmático es el de Hausmann, ¿no? Que fue un extraordinario poeta que tal vez eclipsado por su enorme categoría como crítico textual. Pero bueno, es lo que voy a intentar poner de relieve esta tarde con la ayuda sobre todo de Carlos, que me guiará en el diálogo con todos ustedes. Bien, voy a intentar poner una diapositiva eh, de, del... Vamos a ver si puedo hacerlo. Eh, si me puedes confirmar, Carlos, que se está viendo ahora. Sí, sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, en esta diapositiva he puesto la portada del libro del 2001, Itur in Antiquam Siluam, un estudio sobre la tradición antigua del texto de Virgilio, y un cuadro que viene a resumir lo que yo entendí que era en fin, no tanto la historia de la tradición del texto de Virgilio, como la protohistoria de la tradición del texto de Virgilio. Y voy a aclarar brevemente esos conceptos. Como todos ustedes saben, nuestros textos clásicos eh, nos son conocidos por una serie fundamentalmente por una serie de testimonios manuscritos. El caso del texto de Virgilio es un caso, pues evidentemente espectacular, en tanto en cuanto la antigüedad de los códices que nos documentan las obras virgilianas no tiene parangón con el resto de los textos latinos, ¿verdad? Como saben, pues nosotros conservamos 7 manuscritos de la antigüedad tardía que se conocen con el nombre de Códices Vergiliani Antiquiores, que son esos que tienen ahí marcados y que, bueno, datan de aproximadamente entre los últimos 2 decenios del siglo IV y el siglo V, ¿no? Eh, Esa tradición es una tradición mm, venerable, una tradición
extraordinariamente importante, pero como todas las tradiciones, tiene también sus problemas. Es decir, que una vez que la crítica textual ha superado aquel estadio en el que se pensaba que los códices más antiguos eran códices de mayor valor, eh, pues cualquier tradición tiene que ser sometida a escrutinio. Y en el caso de la tradición antigua de Virgilio, cuando uno la estudia de una manera, digamos, más o menos profunda, se da cuenta de que no es, por decirlo llanamente, una tradición especialmente buena. Es decir, claro que encontramos unos códices muy antiguos, pero esos códices tan antiguos en realidad eh, no son, digamos, testimonios de la mejor parte de la tradición virgiliana. En muchos casos, la mejor parte de la tradición virgiliana está representada por los códices del siglo IX, como ven aquí, el códice M, por ejemplo, o incluso por códices requentiores. Pero en el trabajo de 2001, esta cuestión, eh, digamos que me interesó de una manera central, pero no solo. Lo que me planteé, sobre todo en aquel trabajo, era intentar definir cuál era la tradición anterior a esos códices antiquiores. Es decir, intentar definir cómo es lo que yo he venido llamando la protohistoria del texto virgiliano. La pregunta es, ¿qué ha sucedido con el texto virgiliano desde el año 19, en el que Virgilio muere en Brindisi y deja eh, pues un manuscrito de la Eneida que hasta cierto punto, bueno, pues no sabemos si está totalmente terminado, si es un manuscrito lleno de correcciones, no sabemos qué tipo de texto es. Ese es el texto, el que la tradición biográfica virgiliana nos dice que Augusto le entregó a Vario para que lo editara, pues, en fin, retocando solo lo imprescindible. ¿Qué sucede entre ese año 19 y pues finales del siglo IV, donde tenemos los primeros códices conservados? Esa parte de la tradición, que no está representada por códices, que en todo caso está representada por una tradición indirecta, que en el caso virgiliano evidentemente es amplísima, ¿eh? Es una parte de la tradición que en muchos casos es decisiva para la conformación de lo que serán después los códices conservados. No en vano, mi preocupación por esa cuestión me llevó unos años después a plantear un coloquio internacional que se llamó precisamente la protohistoria del texto y donde pues tuve el atrevimiento de solicitar a algunos de los críticos textuales pues más importantes probablemente del panorama, ¿no? Que estudiaran de manera particular ese momento de la tradición de los textos en los que ellos se habían especializado, ¿no? Bueno, pues recuerdo intervenciones maravillosas como las de Paolo Fedeli o como la de Stephen Oakley o como la de el propio Richard Tarrant, ¿no? Donde bueno, se encargaron de valorar cómo se conforman las tradiciones antes de la aparición de nuestros códices. En el caso de Virgilio, los indicios que tenemos, como digo, son mucho más numerosos que en otros autores, pero también más confusos y a veces más contradictorios. Lo que yo tendía a explicar en este trabajo es que los 7 códices tardoantiguos y también algunos de los códices medievales proceden en realidad de un mismo arquetipo. Un arquetipo que probablemente puede ser datado en torno al siglo II. Esa no era una idea mía, evidentemente. Es una idea que había propuesto ya Edward Cornell
y que creo que se puede seguir manteniendo por criterios estrictamente paleográficos. Pero claro, ese arquetipo no excluía que hubieran existido otro tipo de textos virgilianos. Hasta cierto punto, la crítica textual ha tenido o ha desarrollado una diferencia, a mi modo de ver, excesivamente tajante entre el concepto de arquetipo y el concepto de edición. Eh, por ejemplo, se sostiene o se discutía mucho si los manuscritos tardíos de Virgilio procedían de un arquetipo o procedían de una edición, como si una edición no fuera un códice y un arquetipo no fuera también un códice. Una cosa diferente es a que llamemos edición, si a un texto en el cual ha habido una intervención muy evidente y quizás decisiva de un editor, pero igual de decisivas han podido ser las intervenciones de un copista sobre un arquetipo. En el trabajo de 2001 yo sostenía que el arquetipo efectivamente procedía a su vez de una edición que puede fecharse probablemente en época Flavia y que, bueno, pues tal vez podría corresponderse con una figura que conocemos bien en la tradición virgiliana, que es la figura de Marco Valerio Probo de Berito, un bien, filólogo, un crítico textual, un rétor que indudablemente trabajó sobre el texto de Virgilio y también trabajó sobre otros textos como el de Terencio o, en fin, otros más, ¿no? Y esa edición de Probo probablemente, bueno, pues derivaría de alguna manera de la llamada edición de Vario, que sería el texto Capostipite. ¿Qué es lo que sucede en realidad, a mi modo de ver, cuando intentamos definir estas tradiciones? Bueno, lo que sucede es que entramos en un terreno de incertidumbre crítica. Ya no tenemos exactamente códices a los que podamos aplicar nuestra teoría ecdótica habitual. Eh, bueno, el próximo año tendremos probablemente un coloquio internacional. He visto en la pantalla hace unos minutos a mi querido compañero y maestro Antonio Moreno y estamos trabajando en un coloquio en el que vamos a intentar revisar la teoría de Mas sobre la edición de textos, ¿no? Eh, a 100 años vista, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que en realidad nos dice Más, vamos a ver qué es lo que nos dicen el resto de los críticos textuales, pero lo que está claro es que la etapa de la protohistoria del texto es una etapa que es fundamental para la constitución de esas tradiciones. La verdad es que este cuadro lo quería compartir con ustedes para que situáramos un poco la problemática del pasaje concreto que nos trae aquí. Porque, ¿qué nos sucede con las variantes antiguas del texto de Virgilio? Pues nos sucede que muchas veces son variantes prácticamente equivalentes. Variantes donde nuestros elementos críticos, es decir, nuestras normas para elegir entre diferentes variantes, la lectio difficilior, el usus scriptoris, todo eso empieza a flaquear. Y entonces entramos en un terreno donde las variantes son prácticamente del mismo valor y no tenemos unos criterios fijos para poder discernir entre ellas. ¿Qué sucede entonces? Pues sucede entonces lo que sucede probablemente en el caso de Eneida 6, 95-96, que es el que vamos a comentar, ¿no? Los versos los conocen ustedes, tú, neque de malis, sed contra audenti orito, quam tua te fortuna sinit. Esta es la edición más habitual de esos versos. Es la forma en la que esos versos
aparecen, por ejemplo, en uno de los manuscritos tardoantiguos más autorizados, que es el manuscrito mediceo, que conocemos con la sigla de M. Ahí tienen ustedes el pasaje concreto donde aparece la variante Quam. La variante Quam. Bien, efectivamente, fíjense que estos manuscritos tardoantiguos son unos manuscritos que ya tienen una fuerte contaminación y que han sido probablemente objeto de colaciones. Fíjense cómo en la línea anterior, solamente por indicarlo, ¿verdad? Donde dice tú ne quede malis sed, fíjense que lo que daba la primera mano del manuscrito es et, y hay una corrección de la segunda mano donde introduce la S para pasar del et al set, a la adversativa, que está presente en el resto de la tradición. Bueno, esos son detalles de cómo funcionan un poco las variantes en estos manuscritos. Pues entonces, como decía, aquí veíamos el manuscrito mediceo y vemos la lectura concreta del Quam en ese manuscrito. Bien, ¿qué es lo que sucede, por lo tanto, con esta lectura? Bueno, pues, pues lo que nos sucede es que tenemos una coincidencia, además, importante entre los tres manuscritos tardoantiguos que documentan el pasaje, tanto el mediceo como el M, como P, el palatino, como R, el romano, nos dan la misma lectura. Y no solo eso, sino que un testimonio no manuscrito, pero sí de una importancia enorme que es el texto de Servio, pues nos da la misma lectura también. En realidad la entrada de Servio no da la lectura porque la entrada se corta en tu ne quede, pero sí que después en su comentario dice ne quedas, sed esto audentior quam tua te fortuna permittit. Bien, no tenemos, por lo tanto, aparentemente ningún problema porque la lectura es de consenso entre los códices tardoantiguos. Sin embargo, el problema nos llega cuando leemos una de las epístolas a Lucilio de Séneca. Séneca cita a Virgilio, lo hace en varias ocasiones, pero bueno, efectivamente, si uno va a una edición convencional de Séneca, la cita viene a ratificar la misma lectura. Tu ne quede malis et contraudenti orito quam tua te fortuna sinet. Aparentemente no hay ningún problema. Pero cuando uno va al aparato crítico de Séneca, se encuentra pues sorpresas. Este aparato crítico nos da, por ejemplo, efectivamente, que no todos los códices de Séneca dan la lectura quam, sino que uno da la lectura qua, el códice B, mientras que dan la lectura quam V y P. Fíjense que los demás editores de Séneca, en algunos casos, insisten en esta diferencia entre los códices. Por ejemplo, esta edición nos da que todos estos códices y la mayor parte de los editores dan qua frente a qua, que lo da el códice G de Séneca. Y sin embargo, observen que la edición de Reynolds, que es la edición más consultada, ¿no?, de las epístolas, lo que nos dice es quam, dice sic omnes, es decir, sic omega, es decir, sic el consenso de los códices. Y en realidad nos oculta que algunos de los códices de Séneca no dan quam, sino quam. Bien, ahí tienen ustedes el problema. ¿Qué más testimonios tenemos? Bueno, tenemos el testimonio de Tiberio Claudio Donato. Y el testimonio de Tiberio Claudio Donato insiste en la lectura quam. O tenemos más tarde, por ejemplo, a Juan de Salisbury, que en sus epístolas pues también cita el mismo pasaje con la misma lectura quam. No solo eso, en una epístola donde no cita, sino que parafrasea el texto virgiliano, bueno, pues efectivamente nos daría la misma lectura. ¿De acuerdo? Esa es la situación. ¿Qué sucede después cuando comienzan
las ediciones impresas de Virgilio? Bueno, pues lo que nos sucede es que la primera Aldina, que después reproduce la de Paulo Manucio, nos encontramos sorprendentemente con la lectura qua. Es decir, que lo que se ha introducido en las primeras ediciones impresas es la lectura que hasta el momento solo tenemos documentada, y cuando digo hasta el momento digo hasta el siglo XVI, solo tenemos documentada por una parte de los códices de Séneca y en ningún lugar de la tradición propiamente virgiliana. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido esto? Bien, fíjense que no existe en esa época un consenso. Juan de la Cerda, uno de los grandes comentaristas virgilianos, vuelve a editar Quam. En la edición de Minelli se vuelve a editar Quam. En la edición de Heinsius se vuelve a editar Quam. Pero es que además Heinsius explica que efectivamente dice, bueno, los códices dicen Quam. Heinsius es un hombre, quizás, en fin, uno de los grandísimos críticos literarios, desde luego de su tiempo, pero probablemente de todos los tiempos, ¿no? Es un hombre que tiene fe en la autoridad de los códices, ¿no? Y dice, todos los códices de Virgilio me dan Quam, por lo tanto es lo que tengo que editar. Pero claro, sin embargo, ese Quam no puedo interpretarlo como una comparativa. No puedo decir, eh, ve más audazmente que lo que tu fortuna te permita. Entonces tengo que interpretar, dice él, ego facio cum illis, qui quam pro quantum capiunt. Es decir, no puede ir, cuya non ultra quam fortuna permittet audere. Bien, ¿cuál es el problema, por lo tanto? Si vamos a Heine, Heine nos va a editar nuevamente Quam. Y cuando nos haga el comentario, dice, vulgatum erat, quam tua te fortuna sinit. Y después nos dice, ut plus audeat quam fata permittant, uix videtur bonum consilium esse, multo minus aenea edatum, cuius omnia consilia ad fatorum ordinem a poeta a temperata sot. Aquí está el problema. El problema es un problema ideológico y es un problema de intentar adecuar a Virgilio y el pensamiento virgiliano y la filosofía virgiliana a aquello que se espera de él. Es decir, ¿cómo va a decir Virgilio Quam? ¿Cómo va a escribir Virgilio que hay que ir más allá de lo que la fortuna permita? No. Si el poeta atempera siempre a Eneas, Eneas solo puede decir qua. Puedes ir muy audazmente qua por el camino, por la vía por la cual te permita tu fortuna sin salirte de ella. Las ediciones más modernas, a partir de Ribe, que constituye, como saben, un gran salto adelante, pues continuarán, digamos que primando aquella lectura que les parezca más sensata, ¿no? Aquí tenemos la edición de Riebeck, que incluye qua. Aquí tenemos el comentario de Conington, que se decanta por Quam y explica sus razones. Aquí tenemos el comentario clásico de Norden, del libro sexto. Y aquí tenemos a Mainos. ¿Qué es lo que edita Mainos? Pues Mainos edita Quam. Pero es que Mainos introduce algo que hasta ahora no se había introducido. Y es que efectivamente el gran crítico y comentarista de textos que es Mainos, probablemente se decanta
personalmente por ese qua, pero además ha encontrado un soporte manuscrito en la tradición propiamente virgiliana. Y es que efectivamente encuentra que en el manuscrito B, uno de los manuscritos del siglo IX, una mano correctora B2 ha corregido el quam en qua. Por lo tanto, ahora ya en la edición de Virgilio nos encontraremos con que este qua tiene un soporte manuscrito de la tradición. Ya no es solamente algunos códices de Séneca y el voluntarismo de algunos editores lo que da soporte a esa lectura, sino que tenemos ya un códice, o al menos una mano correctora de un códice antiguo, no tardo antiguo, pero sí antiguo, que nos va a dar el soporte para esa lectura. Bien, ¿qué sucede con los editores posteriores? Mario Geymonat vuelve a editar Qua, efectivamente va a incluir B1, va a incluir además la autoridad de Bentley, de Riebeck, de Meinors, Albini, de Svenunk, frente a la autoridad de Quam y que dan los códices virgilianos, y dice también, y los códices de Séneca, aunque en realidad no todos los códices de Séneca dan Quam, no lo olvidemos. Eh, ¿Y qué sucede con la edición más reciente toibneriana, la de Conte? Pues sucede que Conte edita Qua y en su aparato crítico dice Qua, efectivamente, B2, Bentley, mientras que Quam, el Mediceo, el Palatino, el Romano, el consenso de los códices requentiores y todos los códices de Séneca, además de Sergio y de Tiberio Claudio Dorato. Es decir, una apabullante, eh, eh, un apabullante testimonio manuscrito virgiliano, pero se sigue prefiriendo ese qua que solo está en una mano correctora de B y en algunos editores posteriores. Fíjense que si yo voy a esta edición, una edición magnífica, la de Giambia Conte, no tendré exactamente la idea de lo que sucede en realidad en este paso. Y me da mucha alegría poder decir que donde sí que me haré una idea perfecta y cabal de cuál es la situación del pasaje desde el punto de vista crítico es si me voy a la edición de Alma Mater, editada por nuestros colegas españoles, extraordinarios críticos textuales de la Universidad de Huelva. Porque fíjense lo que nos da. Ellos editan Qua, pero Qua nos dice que está documentado por B2, nos dice que está documentado por las epístolas de Séneca, efectivamente, pero por el códice B y por algunos de sus editores, mientras que Quam está documentado por perdón, que ahora no lo veo exactamente, por Quam, por los códices y por algunos códices de Séneca. Es decir, la edición de Alma Mater española es, en este pasaje, la más exacta, la más rigurosa y, desde luego, la más completa para que alguien entienda cuál es la situación de ese pasaje. ¿Cuál es mi fin, mi idea concreta de lo que sucede aquí y por qué me interesa ese pasaje, por qué me interesó en su momento desde un punto de vista crítico? Yo creo que la lectura que se ha de dar al pasaje es Cuamo, pero lo creo sencillamente porque un crítico textual ha de ser fiel al peso de los códices cuando no tiene, cuando las dos variantes son equivalentes, cuando las dos variantes son del mismo peso. Entonces, bueno, creo que es mucho más sencillo explicar que algún códice de Séneca ha perdido la M, y creo que es más sencillo explicar que la mano correctora de B
ha introducido la variante, quizás por comparación con los códices de Séneca, o sencillamente por una preferencia en la lectura, que tener que explicar bueno, pues que ha crecido la M en algunos códices tardoantiguos o en su arquetipo. Pero en todo caso, lo que interesa del pasaje, lo que creo que es más interesante del pasaje, es ver cómo se comportan los críticos textuales. Es decir, no tanto su capacidad anecdótica, que sin duda todos los que hemos visto la tenían, por supuesto, digamos que limitada a las características de su tiempo, a los códices que pudieron consultar y a la metodología de la disciplina en su momento. No, lo interesante es ver cómo lo que ha decantado a la mayor parte de los editores no es la autoridad de los códices, sino su idea, su prejuicio de lo que Virgilio puede o no puede escribir. Y entonces yo me planteo, ¿qué autoridad tiene un crítico textual para decidir la ideología de un autor? Sobre todo teniendo en cuenta que un autor, bueno, no siempre tiene las cosas claras en su vida. Virgilio estuvo pues, 11 años, ¿no?, escribiendo la Eneida, los últimos 11 años de su vida, desde el 30 hasta el 19. Me produce un extraordinario pudor hablar de Virgilio aquí delante de profesores como el profesor Vicente Cristóbal, que me está mirando. Pero claro, todos sabemos que, en fin, que cuando alguien escribe poesía a lo largo de 11 años, pues tal vez cambia de opiniones, pues tal vez no tiene el día más feliz cuando escribe ese verso, pues tal vez a la Eneida, eso es indudable, le faltaba la labor limae que no le pudo dar Virgilio con su prematura muerte. ¿Qué es lo que habría escrito Virgilio? ¿Quam o qua? Eso es lo que nos hemos de plantear, lo que habría escrito él, no lo que nosotros hubiéramos querido que escribiera. En el fondo, hay argumentos, creo que de la propia Neida para decantarnos por Quam. Por ejemplo, Virgilio, voy a volver a compartir brevemente el, el, la pantalla, porque hay un pasaje concreto, ¿no?, que me parece que es muy interesante, que es Virgilio, es Eneida 5, 709, 710, ¿no?, donde Virgilio establece una clara diferencia entre el fatum y la fortuna. Nate dea quo fata traunt retraunt quamur, quid erit superanda omnis fortuna ferendost. Es decir, hemos de seguir a los hados, hemos de obedecer a los hados, pero la fortuna es superanda, es decir, la fortuna sí que podemos superarla. Ese Virgilio habría escrito Quam, pero nuestra idea de cómo se hizo la Eneida, de cómo se fue fraguando, del cambio ideológico que el propio Virgilio pudo tener a lo largo de esos 11 años, desde luego lo tiene a nivel de sus ideas políticas, pero probablemente también de sus ideas filosóficas, es algo que probablemente no podemos controlar. Este panorama es el que probablemente me interesó tanto de ese pasaje, pero el que me ha interesado mucho también en los años posteriores desde el punto de vista de la crítica textual. Es decir, ¿qué es lo que ha de restituir un crítico textual? En muchos casos, no hemos de olvidar una cosa, es benemérito el anhelo de intentar restituir las ipsísima verba del poeta,
lo que el poeta dejó escrito. Y es maravilloso y seguramente es algo que tenemos que aplaudir y a lo que todos hemos de tender, como aquello de el límite cuando X tiende a infinito, ¿no? Pero nuestras posibilidades de llegar a eso, creo que en muchos casos son muy limitadas. Que en muchos casos a lo más de lo que podemos aspirar es a reconstituir un arquetipo. Y un arquetipo en muchas ocasiones está muy distante en el tiempo y en la calidad del manuscrito, del ideógrafo, del manuscrito original del autor. Um, Creo, por lo tanto, que hay en la crítica textual un alto grado de incertidumbre que hemos de asumir, del que hemos de ser conscientes, y que en muchos casos dejará un intersticio para la interpretación extraordinariamente amplio y en otros casos sencillamente nos dejará ante la duda más absoluta de qué es lo que hemos de leer y qué es lo que hemos de interpretar en algún pasaje. Y claro, eso es lo que, si me permites ya, Carlos, lo vinculo con la poesía, ¿no? Probablemente ese texto que yo había trabajado, pues no se me había ido de la cabeza o nunca se me ha ido de la cabeza del todo desde el punto de vista metodológico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que implica para nuestro conocimiento de los textos. Mis alumnos saben que soy muy pesado con una cosa que les suelo explicar y es que les suelo decir, mirad, un filólogo clásico, cuando se levanta por la mañana, lo primero que tiene que hacer es pensar con qué trabaja. Igual que un médico cuando se levanta por la mañana ha de pensar que trabaja con seres humanos, ¿no? Pues un filólogo clásico tiene que pensar que trabaja con unos textos que tienen unas características concretas y que se pueden parecer más o menos a lo que el propio autor dejó escrito. Entonces yo creo que es importante saber que hay una parte de inconcreción, una parte de incertidumbre, un principio de incerteza en los textos con los que trabajamos que, bueno, al menos me gusta subrayar. Eso, como digo, seguramente es lo que me llevó en algún momento a plantear la idea poética, esta es la verdad poética, ¿no? de ese pasaje. Y a escribir pues el texto que apareció en el poemario eh, El campamento de los aqueos. El campamento de los aqueos es un poemario eh, fundamentalmente eh, generado por por la pandemia, el momento que todos sabemos muy bien, ¿no? Que sucedió en el 2020, en marzo del 2020, cuando a todas las personas del mundo, claro, españoles, mexicanos, en fin, a todo el mundo, ¿no? En el 2020 nos encerraron en nuestra casa y nos dijeron, bueno, hay una peste universal, hay una enfermedad que nos está atacando a todos. Bueno, pues miren, cada uno lo vivió a su manera, ¿verdad? Yo, aquí en España, no sé en México, pero aquí en España hubo enorme, un enorme auge de la pastelería, ¿no? A la gente le dio por hacer pasteles y por hacer cosas, en fin, en casa, ¿no? Yo, sin embargo, mi primera sensación recuerdo que fue, eh, bueno, pues la de estar en el campamento de los aqueos. Ustedes recuerdan cuando al comienzo de la Ilíada, pues los aqueos comienzan a recibir las flechas envenenadas de Apolo que transmiten la peste en ese campamento. No solamente desde el punto de vista, eh, digamos, de la traslación eh, literaria y poética, me parecía interesante esa metáfora, sino que, bueno, al fin y al cabo, aquel momento es el momento seminal de nuestra literatura occidental y yo creía que era interesante recuperarlo sobre todo desde un punto de vista ético. ¿Eh? Recuerden ustedes que
hubo muchísimos debates éticos y muchísimos dilemas de comportamiento y de moral en aquellos días. Y bueno, pues El campamento de los aqueos es un libro que reflexiona sobre esas cuestiones. Y efectivamente, uno de los poemas recupera ese problema con el título de La M diabólica. En realidad, eh, la M diabólica, digamos que es el trasunto del título con el que impartí una conferencia en la UNED, amablemente invitado por Antonio Moreno, pero que se llamaba La variante diabólica, mientras que aquí pues era la M diabólica. En fin, va encabezado por el pasaje virgiliano en traducción, y el poema dice lo que ustedes creo que ya han podido leer. Si les parece bien, se lo refresco. Esto ocurre en el libro sexto de la Eneida. Imbuida de Apolo, la sibila predice al héroe Eneas cuántos son los males que ha de arrostrar aún, y le conmina a no rendirse a las desgracias, sino hacerles frente más audazmente aún de lo que le permita su fortuna. Así hay que traducir el quam que ponen los códices antiguos de Virgilio, pero otros manuscritos dan qua, que significaría que Eneas ha de ir justo, sin salirse de ella, por la vía que su fortuna le permita. La diferencia estriba en una letra solo, una sencilla M que un humilde copista o no vio o no escuchó o añadió o olvidó. Una M inocente o diabólica cambia de raíz el mensaje completo de Virgilio y de la humanidad entera. ¿Quién es héroe? ¿Lo es quien se somete a la ley del destino o solamente aquel que osa ultrapasarla? ¿Tiene un lecho marcado el río de la vida? Hemos venido aquí a desbordar su cauce para que, de esa M tan frágil y elusiva como la línea que aún nos une con Eneas, seguimos suspendidos, los héroes de este tiempo. Bueno, y creo que eso contextualiza un poco, Carlos, si no me equivoco, la sesión, y estoy a vuestra disposición para lo que tengas a bien ordenarnos. Estupendo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la sesión y por la explicación tan clara, tan didáctica y bueno, por terminar leyendo el poema que bueno, a mí se me han puesto los pelos de punta, seguro que muchos de nuestros asistentes también. Así que bueno, yo creo que lo que es mejor ahora es abrir el turno de preguntas. Yo tenía alguna cosa que preguntar, pero realmente creo que es más interesante que empiecen quien quiera de los asistentes, pueden levantar la mano, tienen el botón abajo para que les vaya dando la palabra, o si hay los que tienen la cámara encendida, con que levanten un poco la mano, esto les abrimos el micrófono para cualquier pregunta para nuestro invitado del día de hoy. Si alguien es más tímido y la quiere poner por escrito en el chat, también es posible. Sí, Silvia. Muy Bueno, bien. pues yo me dedico al mundo clásico, soy Silvia Aquino y estoy tan emocionada con Javier Velaza por esta manera en que nos ha presentado la filología clásica en la actualidad, que bueno, recuerdo que pues tal vez hacia el siglo XIX todavía los filólogos clásicos no todos eran poetas, pero a partir del siglo XX creo que todos o muchísimos por todos lados, grandes filólogos han sido también poetas, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho la exposición en verdad, el hecho de que Carlos Mariscal esté siempre pendiente de ilustrarnos de muchísimas cosas de la actualidad. Y efectivamente, ¿cómo puede uno considerar el mundo antiguo, ¿no? A partir de los textos que no son textos idénticos, igualitos a los que los poetas estuvieron realizando. No lo sé, es eso todo un gran problema y tal vez por eso seguiremos siempre tratando de comprenderlos y de darles nuestra propia interpretación en cada momento de la historia. Bueno, no, nada más quería iniciar pues esto porque me imagino que hay muchos especialistas en latín y en Virgilio, ¿no? Muchísimas gracias
a Javier Velaza y también a Carlos Mariscal. Por el momento, gracias. Muchas gracias, Silvia. Verá, eh, es cuestión de opiniones, pero hay hay un debate que se produjo hace unos 40 años, ¿no? Entre dos grandes clasicistas. Uno fue Dodge, el autor de libros muy importantes como Los griegos y lo irracional. ¿No? Y Dodge decía una cosa que es, bueno, nuestros textos clásicos son lo bastante buenos como para vivir con ellos. Y otro gran crítico textual contemporáneo suyo, Shackleton Bailey, le contestó, bueno, tal vez lo son y tal vez lo eran ya hace 400 años. Todo depende del estándar de vida de cada uno, de la calidad de vida que uno quiera dar. Es decir, nuestros textos son lo suficientemente buenos como para vivir con ellos. Sin duda, después de muchos siglos de hacer ediciones textuales y de hacer traducciones, porque no lo olvidemos, todavía una gran parte de la humanidad accede a los textos clásicos a través de traducciones, ¿no? Pues nuestras traducciones son en general son buenas, pero siempre son mejorables. Les voy a poner un ejemplo, si les parece, muy reciente. Yo el otro día estaba precisamente hablando en clase de Séneca. Y estaba hablando también, bueno, lo hacía en clase, pero justamente unos días después di una conferencia en la Fundación Juan Marc sobre esa cuestión. Estaba hablando del concepto de clemencia en Séneca. ¿No? Y a propósito de eso, mencioné que la clemencia es un concepto romano muy antiguo, que mmm, Julio César hace de la clemencia, digamos, su gran imagen de marca, ¿no? Su forma de autorrepresentación, lo que los alemanes llaman la Selbstdarstellung, ¿no? Fundamental ante la sociedad romana, yo soy clemente ante los galos, ¿no? Pero yo decía, la clemencia es un concepto que solamente se puede emplear entre un superior y un inferior. En Roma la clemencia no se podía ejercer entre iguales, entre ciudadanos, porque entre ciudadanos estaba la ley, no hacía falta la clemencia. Y entonces yo le componía como ejemplo que Julio César emplea muchas veces la palabra clemencia en los comentarios a la Guerra de las Galias, pero nunca emplea la palabra clemencia en su comentario a la Guerra Civil, porque en la Guerra Civil él no puede tratar con clemencia a Pompeyo y a los pompeyanos, que son ciudadanos romanos igual que él y a los que él respeta. Y alguien me dijo en clase, 2 días después, me dijo, bueno, pero esto que has dicho no es verdad, porque yo he ido a leer la Guerra Civil de Julio César y me he encontrado que la palabra clemencia aparece 11 veces. Y yo me asusté mucho, porque es verdad que había explicado eso un poco de memoria, ¿no? Y entonces me fui efectivamente a la Guerra Civil de César. Y en la Guerra Civil de César, clemencia no aparece nunca. Donde aparece 11 veces es en la traducción de la Guerra Civil de César, donde el traductor ha traducido por clemencia en castellano términos latinos que no son clementia. Y por lo tanto ha tergiversado un concepto nuclear en el pensamiento y en la ideología de César. Bien, cuando digo esto, lo digo solamente a modo de ejemplo de que siempre es mejorable. Nuestras ediciones, por magníficas que sean, lo son, y nuestras traducciones, por magníficas que sean, también lo son. Muy bien, pues muchas gracias. Más preguntas, comentarios. Sí, Marina. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por la estupenda exposición. Ha sido un placer inmenso poder escucharte. Y cuando comentabas el tema de que la variante textual, un problema textual, al final es un problema ideológico, me acordé ahí justamente de lo que pasó en el siglo XIX con Nietzsche,
cuando en 1869 hizo su conferencia inaugural de su cátedra en Basilea y fue una revolución aquello, ¿no? Porque decía que la filología clásica es como un elixir con mucha fragancia que, que tiene ahí elementos artísticos que no se pueden reducir a algo científico, ¿no? Entonces, creo que todo eso pues está muy relacionado con lo que estabas diciendo, porque, no sé, al final la filología expande sus horizontes, ¿no? Más allá del texto y tiene mucho que ver con cómo se recibe después y desde qué punto de vista se recibe, ¿no? Así que muchas gracias por todo. Gracias a ti, Marina, un placer verte. Gracias. Eh, sí, tienes toda la razón. Eso es el debate entre Nietzsche y Wilamowitz es un debate nuclear de la filología, ¿no? Que todavía, bueno, que es un debate eterno, ¿no? Pero el ejemplo que he puesto al principio, yo creo que eh, sobre todo, yo entiendo como editor textual, cuando he hecho ediciones de textos, he tenido que tomar opciones y he tenido que eh, probablemente sacrificar una parte de esto que estoy diciendo, porque tú has de dar una edición, ¿no? Pero hay una cosa que me parece fundamental, y es que intentamos hacer que el autor antiguo sea coherente. La crítica textual, como instrumento, es incompatible con la incoherencia del autor. Y todos sabemos que los autores, a ver, ¿por qué? Lo sabemos de los autores contemporáneos. ¿Por qué un autor antiguo ha de ser menos incoherente que un autor contemporáneo? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que un autor a lo largo de su vida, a lo largo de su obra, cambia de opinión, desde el punto de vista ideológico, filosófico, de pensamiento, pero también desde el punto de vista estético. Cuando nosotros editamos, nos es muy difícil llegar a esa finezza que dirían los italianos, ¿no? A la hora de poder tomar las decisiones. Pero sí, sí, yo creo que esos debates son fundamentales, al menos tenerlos planteados, ser conscientes de ese problema con el material que tenemos. Después hay que editar y tienes que tomar partido y tienes que tomar la decisión, y eso es así, pero desde la conciencia, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios, alguna intervención? Sí. Bueno, han levantado la mano, creo que primero el profesor Antonio Moreno y después el profesor Álvaro Cancela. Entonces, si les parece, les doy la palabra en este orden. Eso tiene ya pinta de ser un complot, ¿eh? Sí, Si hay que echarse a temblar. que nos levantan la mano a la vez, debe de ser un complot. Adelante, adelante. Creo que casi, casi a la vez. Bueno, adelante, profesor. Sí, Javier, buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por esta exposición tan ilustrativa de unos problemas, de uno de los meollos de la crítica de textos cuando uno se encuentra con variantes como las que tú has presentado en este pasaje maravilloso, al que llevas dando vueltas muchos años y que desde luego merece una reflexión muy a fondo, ¿no? Eh, si uno viera las cosas desde una perspectiva más o menos conservadora, crítica, tendría que aferrarse a ese quam como la lectura, digamos, esperable en ese arquetipo del que tú mismo sospechas que efectivamente probablemente pues haya ya una deturpación del texto original, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y por tanto no es tan raro que luego muchos editores se hayan decantado sin plantearse muchas cosas, ¿no? Eh, la alternativa de Qua, que en cierto modo, es realmente sorprendente, y creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, porque es una variante que en la tradición impresa antigua, antes de Aldo, el texto que tú has comentado, se generaliza. O sea, crece de una manera enorme en la lectura que se hace sobre todo en Italia de este texto en el siglo XV, en las últimas décadas del siglo XV y ya en el siglo XVI, ¿no? Entonces, la sensación de que, de alguna manera, algunos de nuestros editores modernos, como tú muy bien has señalado, hayan optado por qua, ¿crees que se debe a que entienden esa variante como una especie de lectio difficilior?
respecto a esa tradición que parece que es más imperante, ¿no? Y más segura, aparentemente, ¿no? Al menos, que nos suministran los testimonios. Nada más y muchas gracias, Javier. Nada, siempre un placer Pues, escuchar. pues no lo sé muy bien, Antonio. La verdad es que me encantaría saberlo. Me encantaría haber podido hablar con Minors. Podemos hacerlo todavía con Conte, pero no lo he hecho. Desde luego, ¿cuál es el motivo? Pues claro, es una lectio difficilior, pero y parece ser que uno puede explicar por razones paleográficas mucho más fácilmente el paso de Qua a Qua, sencillamente por una pérdida de la abreviatura o una mala, en fin, una mala audición de un dictado, ¿no? Eso no tiene problema. Pero, pero luego la interpretación del texto con qua, sintácticamente, es más complicada que con quam. Por lo tanto, eh, yo no sabría decir de verdad si hay una razón ideológica en Minos o en Conte. No lo sé. Se lo podemos preguntar desde luego a Antonio, Ramírez de Vergé, a Luis y a Juan Antonio, que son los responsables del Alma Mater, ¿no? Y a Miriam Librán. Pero yo creo que en el caso de nuestros colegas, a los que conocemos muy bien y cuyos procedimientos conocemos muy bien, pues estoy convencido de que es una razón estrictamente anecdótica, estrictamente crítica, ¿no? Pero creo que a lo largo sobre todo los comentarios que hemos ido viendo del 16, del 17 y del 18, lo que se delinea muy bien es el Virgilio que un editor quiere encontrar y quiere configurar y quiere retratar, ¿no? Es el Virgilio que puede decir cuál o el Virgilio que puede decir cuál. Son lugares ya, digamos, como ves. Bueno, hay otro, no sé si tengo tiempo para decir, aunque sea de una manera muy breve, ¿no? Estábamos hablando de Séneca. Bueno, aquí todo depende de una M, ¿de acuerdo? Aquí todo depende de una M. En el de Clemencia de Séneca hay un pasaje que es central. Hay un artículo muy bonito, muy reciente de Flamery de la Chapelle, que es el autor de una tesis doctoral sobre la clemencia en el mundo romano. Porque hay un pasaje nuclear en el que todo depende solo de la puntuación. Es decir, no hay ni siquiera letra. Es donde coloques tú el punto, si delante de un sintagma o después de un sintagma. Si lo colocas delante del sintagma, significa que Nerón tiene en ese momento 19 años, por lo tanto el de Clementia se data en enero del 55 y por lo tanto antes de la muerte de Británico. Y por lo tanto se puede entender que Séneca está diciendo que Nerón no ha matado a nadie en su vida y que es un hombre de manos limpias y que nos va a traer el mejor de los imperios, con honestidad, con sinceridad y sin doblez. Si pones el punto después del sintagma, el tratado ha sido escrito en el 56, es decir, 8 meses después de la muerte de Británico, y por lo tanto, Séneca es un auténtico hipócrita que está intentando lavar la imagen del asesino Nerón. Ahí, ahí. ¿Dónde colocas el punto? ¿Quién coloca el punto? Evidentemente no hay razones codicológicas, no hay razones textuales. Ahí colocas el punto donde tú quieres tener a Nerón y donde quieres tener a Séneca. Esos son lugares, a ver, loci desperatissimi de la crítica textual, ¿no? Más allá del locus desperatus, eso es decir, ¿no? Estamos en otra dimensión. Bueno, disculpad, que es que he recordado esto como un pasaje todavía más, digamos, más extremo, ¿no? Perdón. Álvaro, querías decir algo. Ya. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esta estupenda conferencia maravillosa. Yo simplemente quería apuntar o compartir, Javier, contigo la reflexión del el valor de la tradición de Séneca. Quiero decir que
los códices de Séneca que transmiten esa carta, que son los códices que transmiten las cartas 1 a la 88, son todos del siglo IX. Ninguno de ellos es antiguo. Además, proviene de un arquetipo corrupto. Esto ya lo demuestra Forster en el siglo XIX y Reynolds ahonda aún más en esa idea. Desde ese punto de vista, el valor de la tradición manuscrita de Séneca también hay que pesarlo, porque a veces oponemos tradición directa a tradición indirecta, pero es que la tradición indirecta tiene también su propia tradición directa. Entonces, un texto popular como es el de Virgilio, si la variante Quam se divulga ya desde la época tardoantigua, como prueban M, P y R, si se divulga desde época tardoantigua, la variante Quam puede aparecer en Séneca por contaminación con la Vulgata virgiliana del siglo IX. La tradición de Séneca es una tradición corrupta, es una tradición intervenida. En un artículo precioso de Reynolds, uno de los últimos que escribió antes de morirse, que se titula Experiencias de un editor de textos, un artículo precioso, Reynolds cuenta que se arrepiente de pensar que la tradición de Séneca estaba más sana de lo que él creía. Desde ese punto de vista, el hecho de aducir, no, es que ya en torno al año 62-63, cuando podemos fechar las cartas a Lucilio, en torno al 62-63, Séneca leyó Quam. En realidad es un argumento pobre. Por lo tanto, no creo que pueda aducirse stricto sensu como una prueba de que en el siglo primero realmente la lectura era Quam y refuerza la idea que yo creo que argumentas tú muy bien de que Qua es una variante muy razonable. Solamente quería plantear y compartir contigo por si estás de acuerdo o por supuesto no lo estás, naturalmente. Lo estoy totalmente, Álvaro, porque además, como bien dices, una cosa que cada vez sabemos mejor es que incluso en los niveles más antiguos de la tradición virgiliana, la contaminación es muy fuerte. Entonces, es decir, aquella idea también prerribequiana, diría yo, ¿no? En fin, de que eran independientes, de que todo. No, no, no. Hay una contaminación enorme, enorme. Y entonces, claro, las variantes van, vienen, efectivamente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Álvaro, sí, sí. Así Ujú. es. Claro, la tradición de Séneca, tampoco podemos entender qué ha pasado en la tradición de Séneca, que ha habido confluencias diferentes de contaminaciones de códices virgilianos, unos que han llegado al Quam, otros ya al Qua, se ha generado la variante dentro de la propia tradición de Séneca, eso es algo que se nos escapa a nosotros, pero que puede haber sucedido perfectamente. Pero la contaminación, la transmisión horizontal en esas épocas ha sido ya enorme. Sí, sí. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y creo que fácilmente Quam en Séneca podría aparecer por contaminación con códices de Virgilio, porque es un autor con éxito. No es, en un autor poco extendido puede no haber contaminación, pero un autor que está presente en las bibliotecas carolingias porque es texto escolar, fácilmente una variante puede Que se lo aparecer. sabe de memoria, se lo sabe de memoria el copista. Entonces puede introducirlo directamente, es una corrección que puede poner él mismo. Sí, sí, está claro. Está claro. Mm. Estupendo. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta, ¿verdad, Javier? Tenemos unos 10 minutos. Sí. Vale. Solo 10 minutos, disculpad, porque me cierran la facultad y tengo que intentar salirme de aquí. No Pero bueno, queremos que no, pases el fin de semana en la facultad. tenemos hasta y media, tenemos hasta y media. Vale, pues... el profesor de Ruiz de Vergara. Hola, sí, ¿se me escucha ya? Sí. Vale, muy bien. Bueno, un saludo en primer lugar a todos. Y Javier, muchísimas gracias por esta lección porque a mí me ha servido muchísimo. Yo quería hacerte una pregunta que es muy técnica y me vais a perdonar, pero a mí me interesa y espero que a los demás también. Y se centra más en el poema, en la M diabólica, porque como las otras preguntas han ido más por el tema de la tradición textual, yo me gustaría centrarme un poco más en el poema y preguntarte una cosa que a mí me lleva dando vueltas en la cabeza desde que lo leí y es, digamos, cómo está construido el poema a nivel formal. Porque una cosa que me llama la atención es que está construido en alejandrinos, y prácticamente todos los versos son alejandrinos, pero hay algunas excepciones, hay alguna variante, ¿no? Y precisamente las variantes están en los versos donde tú traduces o parafraseas los versos de Virgilio, ¿no? Que son los versos
5 y 6 de tu poema, ¿no? Cuando dices a no rendirte a las desgracias, sino hacerles frente más audazmente aún de lo que le permita su fortuna. Entonces aquí, bueno, no me he puesto a contarlos, pero creo que excedes creo que el primero tiene 16 sílabas, el segundo 18, bueno, depende cómo se cuente. En cualquier caso, ahí te sales del esquema métrico dominante, ¿no? Sales, desbordas, también ultrapasas, es el hecho marcado. Y entonces me interesa mucho porque ahí precisamente lo que está haciendo es verter hexámetros, en el fondo, ¿no? Entonces se plantea el problema de cómo se construyen hexámetros en lengua castellana, que es un tema también antiquísimo e interesantísimo. Entonces, quería preguntarte por esto, ¿cómo trabajas tú formalmente con este tema y si tú tienes ahí la conciencia de estar haciendo hexámetros castellanos? No, 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 yo no me atrevería nunca a hacer hexámetros con la Eneida, mm, estando el profesor Vicente Cristóbal delante. Eso, eso es insuperable y por lo tanto no lo haré. No, 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 ahí no son hexámetros, Kaitz. Ahí simplemente es que el filólogo ha podido el poeta. Es decir, es que tenía, para ir al alejandrino, tenía que en fin, tergiversar en fin, manipular demasiado a Virgilio y ahí no me atrevo. Es decir, no, con Virgilio no me atrevo. Y por lo tanto lo he dejado efectivamente en una cosa amétrica eh, porque tenía que citarlo así. Podía haber retorcido el texto hasta hacer un endecasílabo, no un hexámetro, porque ahí no empleo hexámetros, pero no lo quise hacer. O sea, que esa es la cuestión. Efectivamente, esa es la cuestión estrictamente técnica, ¿no? Sí, sí. Gracias. Muchas gracias, Ekaitz. Muy bien, pues nos quedan unos minutitos. No sé, alguien quiere... Yo, esto, salvo que alguien quiera hacer alguna última pregunta. Bueno, yo quería simplemente para cerrar ya también y que te dé tiempo a recoger tus cosas y que puedas salir de la facultad. En primer lugar, decir que, bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado. Quería hacerlo para terminar también. Ha sido una sesión muy interesante, muy productiva. Espero que sobre todo también quienes son alumnos de la UNAM pues hayan visto todas las posibilidades de estudio, de interpretación, de seguir comentando los textos, de seguir viendo cómo se han formado sus tradiciones textuales. Y bueno, y también haber podido conocer a Javier, aunque sea virtualmente, habernos escrito algunos correos. Y bueno, cuando leí el poema y luego leí, bueno, había leído primero su ensayo sobre este asunto y luego el poema, pues me pareció que era interesante ver estas dos facetas, ¿no? Que son dos facetas, pero que en realidad son la misma. Y bueno, pues ha sido una sesión muy interesante. Yo voy a hacer una pregunta para terminar, pero también no quería dejar de decir que me da especial gusto y estoy especialmente contento de que nos hayan acompañado hoy el profesor también Francisco García Jurado, que fue mi maestro, mi profesor, y el profesor Vicente Cristóbal, también que lo estamos viendo en la pantalla, que bueno, fue mi profesor también y siempre es un maestro de todos nosotros. Y bueno, pues seguimos leyéndolo, su traducción de la Eneida, que nos va regalando cada poco a poco, así que muchas gracias, Vicente, también por acompañarnos. Si quieres, ahora te abrimos el micrófono si quieres intervenir también. Pero bueno, no simplemente a mí, lo que le preguntaría a Javier es, tú nos has hablado de dos elementos que yo vi claramente en tu ensayo y otro lo has mencionado ahora, que es, claro, hasta qué punto la crítica textual como disciplina eh, parte de la base de que los escritores son coherentes, ¿no? A lo largo de su obra. Y eso, claro, es un problema complicadísimo, ¿no? Si introducimos también en la cuestión ideológica, lo acabas de decir también en respuesta a la pregunta del profesor Antonio Moreno, como el editor también termina dando, en algunas cuestiones que no se pueden resolver de otra manera, termina dando lugar a una edición que tiene mucho del propio editor, ¿no? ¿Cómo salvar eso? Si tienes alguna idea, alguna propuesta, si hay que renunciar digamos, a tratar de insertar ese asunto dentro del sistema de la crítica textual, en fin, cómo metodológicamente, qué hacer metodológicamente con este problema. Bueno, yo creo que la disciplina de la crítica textual ha desarrollado unos instrumentos en los últimos siglo y medio, ¿no? Que nos llevan hasta un estadio del texto razonablemente bueno, como diría Dodds, ¿no? Pero es verdad que hay lugares oscuros, hay lugares donde en fin, la mecánica no llega.
Y ahí, efectivamente, el arbitrio del editor de textos campa un poco a sus anchas, ¿no? Pero hay también una ética, ¿no?, del editor de textos. El editor de textos tiene que saber que incluso en aquellos lugares donde, eh, donde puede ser más subjetiva la elección, donde está menos condicionada por testimonios más o menos seguros y donde uno tiene que escoger, pues hay una ética efectivamente del filólogo y del editor de textos que pasa por reconocer las limitaciones y sobre todo por intentar ofrecerle al lector las cosas de la mejor manera posible. Los aparatos críticos también están para eso. Yo sé que todos sabemos que en el texto, en la Constitutio Textus, en el texto tú solo puedes poner una variante y en el aparato crítico, bueno, no lo lee todo el mundo, ¿no? Ujú. Pero el aparato crítico está para... A ver, es cierto que hay niveles de lectura de los textos diferentes. Durante muchos siglos, una edición crítica iba acompañada de unos prolegómena donde el editor explicaba sus decisiones, su lugar, ¿no?, crítico. Ahora eso sucede con menos frecuencia y sobre todo cada vez hay menos público capaz de llegar a entender el aparato crítico y a profundizar en él. Las nuevas ediciones, precisamente es uno de los problemas que tendremos que encarar en el futuro. Si vamos, como parece claro, hacia ediciones críticas digitales, online, de open access, bueno, hay que resolver una serie de cuestiones como son la del establecimiento del aparato crítico y un aparato crítico que sea comprensible y que sea inmediatamente consultable. Pero ese es el lugar donde ha de explicarse el editor y donde ha de ser honesto y decirle a lo mejor al lector, mire, yo entre estas dos variantes no sabría qué poner. No hay prelación por criterios mecánicos y por lo tanto, en fin, atenga usted a las consecuencias, ¿no? Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchas gracias. Queda un minuto, así que otra vez muchísimas gracias al profesor Javier Velaza por su tiempo, por su generosidad y a todas las personas que se han conectado y que nos han acompañado en esta tarde-noche que ha sido muy, muy productiva, muy bonita. Así que bueno, pues gracias, gracias a todos de verdad. Muchas gracias a todos, ha sido un placer, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, muchas gracias, José.